Síguenos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Cronos y Kairos. Hoy vamos a hablar de cómo trabajamos y bueno, estoy seguro que Diego trabaja muchísimo, igual que yo, igual que mucha gente. Sí, intento cada vez menos, lo intento, pero eso muchas veces se queda solo en el deseo. No, yo creo que es una buena pregunta el cómo trabajamos, porque de ahí podemos sacar un montón de ramas que pueden ser interesantes, no solo para analizar lo que está pasando, sino de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Un poco en el mercado de trabajo. Para empezar, yo creo que está bien situar el hecho de que somos casi 21 millones de personas trabajando, que más o menos será como un 40% de la población, pero de la gente que trabaja, solo el 64% de los adultos lo hace. Entonces, no sé si el hecho de cuántas personas trabajamos da pie a empezar ahí el análisis de si deberíamos ser más o si el mercado ofrece posibilidades para que seamos más. Claro. Yo creo que sí, esto nos marca un poco y además podemos tratar de desglosar un poco más la información porque no a todas las edades trabajamos igual. Lo que sí vemos es que las tasas de actividad de las personas mayores de, digamos, 55 años son más bajas que en otros sitios, aunque han crecido un poco, sobre todo por el tirón de la edad de jubilación, que ha ido cambiando, como hablábamos el otro día también. Pero la gente de mayor edad trabaja menos que en otros sitios, tiene menos oportunidades de trabajo, luego lo comentaremos si te parece, claro. Y con la gente joven hay un problema de asincronía. ¿Qué quiero decir? Que depende en gran medida del nivel de estudios que tienen los jóvenes, tienen relativamente fácil encontrar trabajo o muy complicado encontrar trabajo. Esto pasa en todas partes, pero en España especialmente las tasas de paro juvenil sabemos que son muy altas, pero son tasas de paro promedio, es decir, personas con estudios universitarios, las tasas de paro son muy bajas, son más bajas que en la población adulta. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos en general fracaso escolar, que es no acabar ni siquiera la educación básica obligatoria, eso condiciona muchísimo el mercado de trabajo y nos da yo creo que esto nos da dos pistas, sobre todo. Una, que es que la educación tiene que cambiar radicalmente, y otra, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir dando oportunidades a las personas de más edad para poder seguir trabajando si quieren y pueden. Es que esto que comentas, Diego, me lleva a una segunda pregunta que caería, digamos, de esta pregunta inicial, que sería si nos preparamos bien, no solo para trabajar, sino para el trabajo que se nos va a ofrecer. Claro. Esto depende de muchos factores, lógicamente, de las posibilidades también que tenga cada uno para formarse y tal. Pero como idea general, porque de hecho en muchos de estos debates sale a la luz que en realidad nuestro mercado de trabajo es muy determinado y ofrece una serie de puestos y va a tener una serie de necesidades. No sé si esta sincronía de la que hablabas antes también puede servir para explicar esto. Claro, yo creo que sí, En primer lugar, yo creo que ahora ya está bastante demostrado que el trabajo o la cantidad de trabajo no es un datos, o sea, no es un número fijo, sino que es una cuestión elástica, depende de muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo oigo a algunos representantes políticos, altos representantes políticos, que nos dicen no se puede aumentar la edad de retiro porque quita trabajo a los jóvenes, hombre, eso ya no es así, ya sabemos que no es así. Otra cosa es que no se quiera aumentar la edad de retiro por otras cosas, pero no porque quite trabajo a los jóvenes. Además, me parece que es bastante claro, el trabajo que normalmente hace la gente que tiene 60 y tantos años no es trabajo que hace gente con 20, 25 años. Es decir, el trabajo es un elemento dinámico, no es estático. Pero es cierto que yo creo que hay un desacople entre, por una parte, los niveles de educación, como comentábamos, pero por otra parte incluso, y eso requiere también de una reforma profunda en el modelo universitario y en el modelo de formación profesional, porque sale mucha gente con estudios, pero no hay puestos de trabajo para esos estudios, y al revés, y hay puestos de trabajo
que no se estudian. Entonces, yo creo que falta una mayor integración entre la universidad y la formación profesional y la empresa, porque nos deja ese gap importantísimo. De hecho, al principio hablabas de fracaso escolar entendido desde la perspectiva de no completar una serie de estudios, pero no sé, es verdad que la palabra fracaso tiene como unas connotaciones muy grandes, pero no sé si le puede atribuir también al hecho de prepararte y luego solo tener posibilidad de acceder a un puesto de trabajo que no requiere esas capacidades. Eso es cierto, Gorka. Yo creo que a mí tampoco me gusta la palabra fracaso en general y menos atribuida a la edad escolar, ¿no? Lo he dicho porque es algo que todos utilizamos, es un término utilizado, pero yo creo que deberíamos, porque las palabras marcan las cosas, deberíamos seguramente ir cambiando ese tipo de cosas también. Pero es cierto, bueno, si recuerdas en la crisis, en la gran recesión, los famosos ninis, la gente que ni trabajaba ni estudiaba, pero era consecuencia de la evolución del mercado de trabajo. O sea, el mercado de trabajo en general nos marca cómo evoluciona la sociedad. Y en aquel momento, ¿qué sucedía? Pues que había mucha gente que sin necesidad de tener una preparación especial podía encontrar trabajos muy bien pagados. Mejor pagados, diría yo, incluso que muchos otros que requerían igual de otra formación más larga. Sin duda. Entonces, claro, todo eso es muy coyuntural. O sea, ninguna sociedad puede vivir de forma permanente así. Tú no puedes tener que empleos que no requieran de una cierta preparación puedan ganar el doble de lo que pueden ganar, como tú decías, empleos que sí tienes que tener preparación. Eso no lo sostiene ninguna sociedad en el largo plazo. Pero como en casi todo somos cortoplacistas, pues en ese momento era maravilloso, éramos la economía que más crecía del mundo, habíamos pasado a los italianos, etcétera, etcétera. Bueno, luego las cosas nos puso en iba a decir que se equilibraron, pero se desequilibraron. Sí, se desequilibraron, lamentablemente. Yo creo que eso pasa cuando hay también un panorama que muchas veces la gente que tenemos ya más edad no somos conscientes del poco favor que le hacemos a los jóvenes contándoles lo mal que lo van a pasar, porque eso desanima y desincentiva y no es verdad, no es verdad. En este momento el mundo es muchísimo mejor que hace 20, 50, 100 años. Las generaciones actuales en general están más preparadas que nunca, mucho más de lo que lo estamos nosotros. Y las oportunidades que tienen son maravillosas. Sí, que les dejamos un problema gordo con las pensiones, de acuerdo. Que les dejamos un mundo contaminado y no sé qué, de acuerdo. Pero todo eso se puede cambiar. Se puede cambiar, no hay que ser fatalista en eso, podemos hacer cosas. Y sobre todo, la gente más joven, la gente de tu generación y los que vienen detrás de ti, tenéis toda la capacidad de cambiar el mundo y hacer un mundo mejor del que nosotros estamos dejando, porque nosotros lo hemos intentado con lo que hicieron nuestros padres, ¿no? Yo no me puedo erigir en representante de mi generación, pero sí que es verdad que yo fui de aquellos que acabó la carrera universitaria en plena crisis. Claro. Y el panorama era, bueno, ¿y ahora qué? Era desolador, supongo. Y efectivamente era casos. muy complicado y claro, muchos compañeros pues lo intentaron y no pudieron, pero bueno. Claro. Además, con personas como tú y otra gente de tu generación o similares sumamente preparadas. Y eso puede ser dramático, pero eso también tiene que ver un poco con circunstancias coyunturales. O sea, en aquel momento vivíamos la peor de las crisis que hemos vivido en los últimos... prácticamente desde la Gran Depresión ha sido la peor crisis mundial. Bueno, luego el COVID ha ayudado, pero del COVID nos hemos recuperado muy rápido. Tenía otro origen, ¿no? Tenía otro origen, exactamente. Yo creo que tenemos que, como sociedad, tenemos que trabajar muchísimo, no tanto en las condiciones laborales de lo que hablaremos y que en general, salvo los salarios que también hablaremos, que en general son razonables en España como en el mundo occidental, sino de las posibilidades de desarrollar carreras profesionales interesantes. Y eso tiene mucho que ver con la formación.
Y aquí quisiera detenerme un poco en los dos estadios previos a salir al mercado laboral, por lo general. Uno es la formación profesional, tradicionalmente denigrada en España, lo cual es un enorme error. De hecho, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es cambiarle el nombre, porque está estigmatizado. En Alemania, por ejemplo, a esto le llaman universidades laborales. Al final son estudios de nivel cuasi universitario, pero focalizados en el desarrollo de un oficio que es necesario. Y luego que la universidad, los que vayan a la universidad, que no tiene que ser todo el mundo, pero los que vayan a la universidad puedan elegir tipos de estudio que luego les permita aplicar lo que han estudiado en su día a día, ¿no? Nos estamos encontrando ahora que están los del MIR, por ejemplo, haciendo los exámenes, buscando plaza y todo eso, y van a sobrar un montón de médicos, pero luego resulta que en la sanidad pública faltan médicos. O sea, este tipo de desajustes no tiene ningún sentido. En lo que, por ejemplo, hay una profesión que es la mía original, digamos, que es la de actuario, donde faltan actuarios en el mercado. Y, sin embargo, las universidades que ofrecen estudios actuariales, la nota de corte es 5 o 6, pero no va nadie. No hay conexión. Hay una necesidad, efectivamente, de vincular o de vehicular las necesidades con la formación y con los propios intereses, porque creo que también hay determinadas profesiones que no es que no resulten estimulantes, pero que quizá, bueno, pues un poco estábamos hablando ahora de que arrastran ciertos estigmas o se las ve hoy como algo de otra época, pero siguen siendo necesarias. Pero yo creo que la realidad, vamos a suponer que después de que se completen todos estos cursos de formación o toda esta formación es, ¿qué te encuentras al salir? Particularmente yo me he encontrado con la situación de que tú puedes tener una formación X, pero si es para un oficio determinado, al final el oficio lo vas a ir aprendiendo, digamos, sobre la marcha. Inevitablemente te tienen que dar una oportunidad, porque si no, no puedes aprender. ¿Y qué te encuentras en muchos casos, creo, cuando entras a un trabajo? Creo que personalmente últimamente se dan ciertas barreras generacionales no achacables, digamos, a una voluntad de impedir que el que viene detrás continúe, sino por formas diferentes, no sé si de pensamiento o de desarrollo. Y yo creo que a partir de ahí, más allá de las diferencias de cómo hace cada uno su trabajo, está qué busca cada uno en el trabajo. Claro. Yo recientemente he estado estudiando un poco las diferentes aspiraciones que tienen las distintas generaciones de trabajadores y hay ciertas discrepancias evidentes. Hay quien ha encontrado en el trabajo una manera de desarrollarse y que la ha visto a largo plazo, pero dentro del mismo trabajo. Y hay quien no. Quien busca una serie de objetivos y una vez que los consigue, puede buscarlos en otro lado. El trabajo es una cosa gigante y que antes hemos dicho que son 21 millones de personas con 21 millones de particularidades. Pero yo creo que sí que se está viendo eso. Que parte de esa transformación, que tú antes utilizabas el adjetivo de elástico, también ahora se está llevando a esa elasticidad, ¿no? Claro. Yo creo además que todo esto ha cambiado tanto cuando yo empecé a trabajar ya hace unos cuantos años. Recuerdo que pues había gente que decía, yo tuve algún profesor o gente que decía, bueno, pues que la mayoría, yo estudié en Barcelona, entonces lo que te decían es que la mayoría de gente quiere o ser funcionario o trabajar en la Caixa. Efectivamente, el sector bancario, dentro de ese análisis que hice yo, era uno en el que se imaginaba casi como si fuese un equivalente al funcionario. Exacto. Por ejemplo, los empleos de la generación de mis padres y entre medias de ellos y la mía eran empleos de los que duraban toda la vida en el mismo sitio. Y eran empleos donde seguramente las posibilidades de ser feliz en tu trabajo no eran fantásticas, ¿no? Y quizá igual ni se buscaban. Porque, porque era algo necesario. Eso es. O sea, tú
necesitabas eso para poder vivir. Y casi, eso iba a decir, y casi central, porque a partir del trabajo comprabas una vivienda, formabas una familia. Exacto. Y empezabas, digamos, De hecho, la gente se casaba cuando ya tenían trabajo, porque normalmente los trabajos eran fijos, etcétera. O sea, era un concepto totalmente distinto. Yo lo que veo ahora es algo que me parece mucho más interesante, donde el trabajo es un medio, pero no es la finalidad, y el trabajo te puede ayudar, te debe ayudar, pues, a tener medio de vida, pero sobre todo, al final, 1/3 de nuestra vida lo pasamos trabajando, pues caramba, tienes que tratar de ser feliz en lo que haces. Y para ser feliz, el dinero no lo es todo. Antes decía el tema de los salarios. Hombre, en España tenemos un nivel salarial en promedio. Claro, luego está en los promedios lo que representan, ¿no? Sí. Pero en promedio es un nivel salarial bajo. Tenemos que mejorar los salarios en España. Eso, bueno, hay muchas teorías, hay que mejorar la productividad, hay que reorientar los beneficios empresariales, etcétera, etcétera. También pensemos que 2/3 de los trabajadores españoles trabajan en pequeñas y medianas empresas, donde todas estas cosas no son tan fáciles. Son más difíciles de aplicar. Claro. Nosotros pensamos en el Santander, en Iberdrola, BBVA, etcétera, pero eso es otro mundo. Ese es un mundo donde hay 1/3 de la gente, pero la gran mayoría no está ahí. No está ahí. Entonces, las cosas son muy distintas. Pero lo que sí veo es que ahora se busca, por lo general, aparte de un medio que te ayude a lograr propósitos fuera de eso, lo que se busca es que el propio trabajo tenga un propósito en sí, que me parece fantástico. Esa es otra de las claves, yo creo que me encontré, especialmente analizando la generación Z, que digamos que son los últimos en incorporarse, que buscaban no solo un trabajo que les sirviera para realizarse personal y profesionalmente, sino que tuviera impacto en la sociedad o en el entorno en el que ellos se mueven. Sí. Y que si no era así, o que si notaban que la empresa les planteaba este escenario, pero luego en la realidad no se producía, que no les dolían prendas en decir, pues busco otra cosa. En la medida de las posibilidades de cada uno. Por supuesto. Pero ahora ha cambiado el rol. Ahora las empresas tienen que enamorar a los candidatos. Antes las empresas les sobraban candidatos y era el candidato el que tenía que enamorar a la empresa. Ahora es al revés. No quiero generalizar, pero que pasa mucho, ¿no? Todo esto. Lo cual, insisto, a mí me parece muy bien. Yo cuando entrevisto a gente para contratarles o algo de eso, pues algunas de las cosas básicas que piden es eso. Bueno, ¿y vosotros qué hacéis? ¿Cuál es el propósito de esta empresa? Porque realmente hay un compromiso moral de muchísima gente en hacer cosas que sean beneficiosas para la sociedad, para el entorno, etcétera, etcétera, y además hacerlas en un ambiente que pueda ser un ambiente agradable. Yo personalmente creo que empresas que generan ese tipo de ambiente, un ambiente donde se pueda alcanzar algo parecido a la felicidad también, ayudan a que eso se consiga y a que las propias empresas vayan mejor. A mí me parece que la empresa tiene una función social, pero tiene también una función, digamos, de intermediar los deseos de la gente para poder hacer cosas, ¿no? Y eso creo que hay que trabajarlo todavía mucho más, pero algunas cuestiones, como puede ser, por ejemplo, el auge del teletrabajo, que en la mayor parte de los casos, no en todos, pero en la mayor parte ha venido impulsado por la pandemia, el cambio de hábitos. Hablaba hace no mucho con algún amigo que me decía: es que teníamos que hacer un tema urgente para un cliente, se lo digo a una persona de las que había entrado hacía poco, me dice, bueno, vale, pero yo a las 6 tengo boxeo. Entonces... sí. Es que muchas de estas cosas de las que estamos hablando yo creo que también nacen de haberte encontrado con una manera de trabajar que es verdad que la pandemia obligó a transformar de manera forzosa e inesperada, pero que ha calado en mucha gente. Sí. Yo me encuentro con muchos estudios de trabajadores
que ahora reclaman que tener la posibilidad de trabajar desde su casa o de organizarse ellos la jornada. Claro, esto en las generaciones más jóvenes cala, digamos, de origen. Claro. En las otras nos las hemos ido encontrando y hemos descubierto que nuestro trabajo se podía hacer de otras maneras. Pero es verdad que esto, que a nosotros ahora nos parece revolucionario, hay otros países en los que ha venido ocurriendo. Quizá no forzado por la pandemia o por cosas así, pero que ya se concebía el trabajo de esa forma. Sí. Por ejemplo, el presencialismo siempre ha sido algo como muy asumido, entre comillas, en España. En otros países, como se me ocurre Estados Unidos, la gente no funciona así. Es verdad que allí pues las empresas son de otros sectores diferentes. Aquí tenemos un gran peso de los servicios que no ofrecen esta capacidad de orden. Sí. Y allí, en cambio, pues se me ocurre que el sector tecnológico pues puede ofrecer una serie de formas de trabajo que aquí no se pueden. O los trabajos a turnos, que yo creo que España también es uno de los países en los que más se trabaja del mundo a turnos por la noche, también por unas particularidades culturales de cómo es nuestro país, del clima. Quiero decir que detrás de muchas de estas cosas hay una justificación que a veces va más allá. Pero sí que hay un momento, sí que me está dando la sensación de que está habiendo un momento de reclamar al trabajo otra cosa. Sí. Mi padre solía decir una frase que me parece muy interesante porque tiene que ver con esto, que es que a la gente no hay que privarla, al menos, de que intente ser lo que le gustaría ser. Es verdad que muchas veces no puede ser, pero al menos esa posibilidad. Yo creo que hay gente atrapada en lo que hablamos un poco al principio, que tenía una formación acabada en un trabajo o que reclama de ese trabajo algo que de momento no está encontrando. Sí. Y a partir de ahí, y luego hablaremos un poco de hacia dónde se encamina todo, nace este espíritu reivindicativo, parece como si fuera una gente como William Wallace. Pero sí que, por ejemplo, hay muchas más huelgas ahora que antes, cosas que yo he estado viendo, ¿no? Sí. Siento que hay esa voluntad de cambiar el trabajo. Pero yo creo que es bueno, ¿eh? Yo creo que es bueno todo eso. No tanto el que haya huelgas, pero sí el... Es un poco la expresión. Claro, es la expresión de la insatisfacción o de la impotencia a veces, ¿no? Pero lo que sí es bueno realmente es que haya esa inquietud y esa voluntad de que el trabajo tiene que ser algo que te ayude y donde tú puedas cumplir parte de tus deseos, ¿no? Recuerdo con el tema del presencialismo, por ejemplo, esto durante mucho tiempo en España era algo, como se te ocurriera irte a tu hora. O antes que tu jefe. Que además a mí me hacía gracia. Yo tuve un jefe en mi primer trabajo serio. Tuve varios trabajos previos, pero el primer trabajo serio, claro, yo tenía un jefe que llegaba a las 10 de la mañana. Luego, a las 2 y pico, a las 3 se iba a comer, pero se iba 2 horas a comer. Vale, comidas de trabajo, lo que fuera, me da igual. Pero volvía a las 5 y pico, cuando era nuestra hora de salida, y entonces te empezaba a llamar y cómo se te ocurriera marcharte. ¿Dónde está ¿no? Con lo cual tú pringabas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en función de ese horario. Eso en otros sitios la lectura que se hace es totalmente contraria. O sea, ¿por qué estás más de lo que tienes que estar, ¿no? De hecho, es casi es un problema, porque si no eres capaz de hacer tu trabajo en las horas para las que se te ha contratado y estás tardando más, igual no eres la persona idónea. Exacto. Luego, yo he trabajado bastante con gente de fuera, he ido varios periodos trabajando con gente en Londres, por ejemplo, y tal. Y allí, oye, la hora es la hora y se acabó y puede pasar lo que pase. Hombre, siempre hay excepciones, ¿no? Pero como norma general, esto es así. Y además me parece lo lógico. Y las posibilidades, o sea, a mí me encanta, porque yo lo hago también muchas veces, pues me encanta ver los Starbucks y todos estos sitios llenos de gente con su ordenador, teniendo videoconferencias. Mucho, ¿sí? Si tú haces tu trabajo, ¿qué más te da? Y además ahora que existen los filtros de pantalla y los bugs estos y tal, que ni sabes dónde estás, ¿qué más te da
dónde estás trabajando. Si lo importante es que hagas lo que tienes que hacer y lo hagas bien. ¿Y qué crees que va a pasar, Diego, cuando ese jefe del que me hablabas tú, que bueno, independientemente de su manera de trabajar, seguía siendo una persona con la que podías hablar, pero cuando tu jefe sea un algoritmo, o sea, claro. Inteligencia artificial, yo creo, mira, sin sentimientos... Bueno, ahora dicen que ya empieza a razonar, ¿eh? Sí, pero igual para determinadas cosas... Sí, igual razona mal. Van a ser dos respuestas automáticas. Sí, igual no es razonamiento muy humanista. Mira, yo lo que creo... O sea, vamos a ver, la inteligencia artificial, los algoritmos, todo esto es un hecho. Obviamente está aquí y además yo lo veo con optimismo y positivamente. O sea, yo creo que nos va a ayudar, nos está ayudando y nos va a ayudar mucho. Pero siempre hay haters de estas cosas, ¿no? Como se llama ahora. Pero había haters de la revolución industrial, de la primera. Esta es la cuarta. El progreso siempre pone un poco en peligro, digamos, la manera de trabajar habitual, porque se piensa que se va a sustituir todo. Exacto. Que en muchos casos pasa. Claro, pero no nosotros tenemos todos el sesgo de status quo, ¿no? De oye, que traducido es virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Tenemos ese sesgo, entonces los cambios en general nos dan miedo. Y es cierto que algunos cambios a algunas profesiones les puede afectar. Pero yo creo que el advenimiento de la cuarta revolución industrial y de la tecnología, el Internet de las cosas y sobre todo la inteligencia artificial, yo creo que nos van a ayudar mucho. Es cierto que yo creo que no tanto trabajos en sí, sino algunas tareas van a desaparecer porque las va a hacer una inteligencia artificial. Creo que va a haber trabajadores más afectados y trabajadores menos afectados, pero va a haber afectados, indudablemente. En esto hay una cosa, después de las grandes revoluciones que hay una cosa que se le llama la pausa de Engels, que decía que con un gran cambio tecnológico hay al menos 2 generaciones que se ven afectadas. Entonces, bueno, pues probablemente... Bueno, ahora como las cosas se aceleran mucho más, igual no son 2, igual es media generación, no lo sé. Pero los trabajos no repetitivos y los trabajos cognitivos, esos se verán menos afectados. Los trabajos que son más repetitivos o basados en reglas, pues esos sí se verán más afectados. Y estos, lamentablemente, son lo que llamamos la clase media de las empresas, ¿no? Hay trabajos no repetitivos, en cualquier caso, que requieren cualificaciones bajas, pero que van a seguir necesitándose. O sea, cuando me refiero a cualificación baja, no quiero decir que el trabajo sea de bajo nivel. Pero, por ejemplo, camareros se van a seguir necesitando. Camareros, camareras... todavía me parece difícil que una inteligencia artificial te ponga el café con leche de soja templada con 2 de sacarina o no sé qué, ¿no? Eso todavía va a ser más difícil. Y los trabajos cognitivos que requieren cualificaciones más altas, ¿no? Pero como digo, no creo que vayan a desaparecer trabajos completos, sino algunas tareas. El riesgo que esto puede tener es que nos conduzca más a una cierta polarización salarial, porque si desaparecen tareas que hace la llamada clase media de los trabajadores, que es la que equilibra las bandas salariales, puede que nos vayamos más a los extremos. Puede. Una palabra que me han repetido a mí mucho es la atomización. O sea, que todo se concentre más. Claro, quiero decir, que si trasladamos a una inteligencia artificial la tarea de revisar datos o de tareas más de contabilidad, va a haber gente muy especializada y gente menos especializada. Un poco por lo que estás haciendo tú, porque el trabajo intermedio que unía ambas partes de la pirámide lo va a hacer una máquina. De todas formas, me estaba acordando de una frase que me dijo una vez un profesor también, que estoy aquí contando batallas, que detrás de una máquina muy inteligente había un hombre más inteligente aún. Porque la máquina no aparece un día en la rama de un árbol. Sin duda. Y siempre habrá necesidad de control. Siempre. Otra cosa es que ese trabajo que hace la máquina más rápido que un humano y sin todas las horas que se le programe, pues se puede hacer. O sea, se puede hacer así, me refiero, sin la necesidad de tal. Yo de todo esto siempre me acuerdo del famoso HAL 9000 de Odisea en 2001, una Odisea del espacio de Kubrick, que era el ordenador que tenía prácticamente sentimientos, ¿no? Y que para defenderse era capaz de cargarse a los astronautas.
Yo creo que para eso todavía nos queda tiempo y no sé si llegaremos a eso, espero que no. Pero sí es cierto que evidentemente todo eso... a ver, los fanáticos del futuro y la gente de la Singularity University, esta gente, cuentan que se producirá la singularidad tecnológica como a finales de los años 50 de este siglo, que es que las máquinas sean capaces de autoprogramarse. Bueno, eso no sé si pasará o no, pero entre tanto lo tiene que hacer gente. Lo tienen que hacer humanos. Y los humanos, y esto es cierto, y esto lo explica además también el recién llorado Daniel Kahneman, lo explica en su último libro, Ruido, Noise, que al final los algoritmos también tienen sesgos, porque tienen los sesgos de quien los programa. Entonces, al final replicamos todo eso. O sea que yo creo que lo podemos ver muy bien con ejemplos como Deep Blue, el jugador de ajedrez, como al principio no podía con Kasparov o con los grandes campeones, pero al final sí pudo. ¿Por qué? Porque la potencia de cálculo suplía la otros rasgos más humanos, como la improvisación, la intuición. Exacto. Tú cuando puedes hacer millones y millones de cálculos por segundo, pues tu capacidad es mayor. Pero yo creo que todo esto, como digo, tenemos que saberlo manejar. Va a ser imposible ponerle puertas al campo, o sea, se van a hacer regulaciones, no sé qué, pero al final, oye, si tú hoy en día ya puedes crear tu chat GPT y puedes hacer un clon tuyo en tu chat GPT, a poco que sepas meterle 4 cosas, educarlo, exacto, puedes hacer que responda como tú. O sea, es tener un clon en una máquina. Pero yo creo que de todas formas, todavía durante mucho tiempo, y ojalá sea siempre, el ser humano tiene ventajas comparativas con la inteligencia artificial en todo lo que es reconocimiento de patrones, procesos que implican a personas, todo eso. Yo creo que ahí seguimos teniendo ventaja. Y haremos esto, bueno, pues como cuando dejamos de usar las calculadoras con rollitos de papel y pasamos a usar las Texas Instruments o luego el Excel o no sé qué, son mejoras que tenemos para todo esto. Ahora, cuando quieres preparar un trabajo y le dices al ChatGPT que has entrenado como tú, oye, búscame esto y resúmeme esto, pues te ayuda muchísimo y te evita a lo mejor horas de búsqueda de información. Bueno, de momento podemos confirmar que tú y yo, si nos abrimos por aquí, no hay códigos, ni cables, ni silicio, ni cosas de esas, ¿no? Y bueno, y yo creo que es muy interesante saber cómo trabajamos y hacia dónde vamos, porque al final es hacia dónde vamos como sociedad, ¿no? Exacto. Que somos capaces de producir, cómo queremos hacerlo y qué buscamos. Así es. Pues ha sido un placer, Diego. Como siempre, Gorka, muchísimas gracias. Seguimos. Muy bien. Gracias. Gracias. Síguenos en Spotify, Apple Podcast y YouTube.